letra, que fue un hombre clave de uno de los diarios más interesantes de la Argentina, ámbito financiero, y hoy es un analista político avesado, autor de varios libros. El viernes sale El Papa Peronista. Sí, tenemos aquí, recién salido del horno. No, está en el horno todavía. Está en el horno. Pues va a salir el viernes. El viernes. Traje el ejemplar porque si ando con algo nuevo en el bolsillo no puedo dejar de mostrarlo a todo el mundo. Ignacio Zuleta, aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hay muchos temas para hablar sobre infinitos. Argentina 2019 electoral. Hoy se lo escuchó a Federico Storani decir que si hay finalmente una interna, si Cambiemos va a las PASO con candidatos diversos para ser presidente, como candidatos a presidente, no solo Mauricio Macri, Lustó, por ejemplo, bueno, dijo Storani, no están seguros de que apoyarían a Macri aún cuando ganara esa interna. ¿Cómo ve eso? No puedo, digamos, no, conozco la declaración por lo que has dicho, pero esa expresión expresa a un sector del radicalismo que no se siente representado en Cambiemos, que ya debatió en el 2015 en Gualeguaychú la relación con Macri. En aquel momento, acordate, había un sector que proponía una alianza más amplia que incluía a Massa. Ganó la posición de que el radicalismo se aliara solo con Macri. Y curiosamente, el jefe del bloque en la convención que apoyó esa moción fue Storani, que diríamos representaba lo que era en aquel momento el sector de Sanz. Esa posición crítica o recelosa del radicalismo frente a los aliados dentro de Cambiemos no ha desaparecido. No digo que se haya reforzado, pero se ha mantenido. Sí. Creo que es esperable en el juego político, porque el radicalismo, si algo lo caracteriza, es un partido horizontal de asamblea de bases en donde cada uno expresa lo que le parece. Y a eso le tienes que sumar la disputa que tiene el radicalismo con la coalición cívica y el PRO en todos los distritos por el armado de las candidaturas. Entonces es esperable que en la relación cada parte levante el precio. Ahora, y diga, yo no te apoyo porque sí, hablemos. Sí. Te tenés que ganar mi apoyo. Exactamente, ese es un poco, pero es un poco la regla del juego. Ahora, en un clima complicado en términos electorales para Cambiemos porque no tiene éxitos económicos para mostrar y eso al electorado lo genera pésimo humor, ¿no es poner en riesgo el triunfo de la coalición? No, yo creo que lo que primero hay que revisar es el efecto de la situación económica en el voto. No está probado que la gente vote por la economía. A ver, qué interesante. Que el año 2017 el público apoyó a Cambiemos, que te mandaba a tu casa por debajo de la mesa el sobre con la lista de candidatos y la factura de la luz. O sea, hay un sector del público que adhiere a Cambiemos, expresa un voto por Cambiemos. No digo que no le importe la economía, pero parece tener cierta tolerancia hacia lo que le pasa al gobierno. Hay sectores que no, que están muy enojados. Ahora, pero digamos, hay que revisar siempre, antes de que ocurran las elecciones, los prejuicios que afirman que se vota por tal razón. Sí. Yo te diría que la situación no beneficia al gobierno, pero te diría que si uno analiza la estrategia electoral de las dos fuerzas, fíjate que ninguno de los dos, el peronismo hace un poco más hincapié en la economía, pero en realidad se está buscando la captura del voto que esté más allá del voto cautivo de las dos grandes opciones, que son el peronismo y el no peronismo. Cambiemos. O sea, la estrategia está dirigida a la captura de ese público. La economía es uno de los argumentos, pero otros son la política, la calidad institucional, los juicios por la corrupción, las denuncias a funcionarios del gobierno también por presunta corrupción. O sea, hay juego político más allá de la economía. La calidad institucional y las denuncias contra la corrupción son usadas por los dos polos en competencia, el peronismo en sus distintas versiones y Cambiemos, pero de distinta manera. Para Cambiemos se presentan como los guardianes del orden institucional y de la democracia liberal argentina. Pero desde el kirchnerismo sostienen que Cambiemos está usando a la justicia, al Poder Judicial, en beneficio propio. Es decir, no está respetando de alguna manera la división de poderes. En el medio, ¿a quién están mirando y a quién le creen en términos de ese valor de la institucionalidad democrática? Bueno, eso hay que verlo en cada momento.
El control de la virtud ajena A ver. es un elemento de la política contemporánea en todo el mundo. Ajá. Es decir, no es un caso de la Argentina. Sí. Si uno va por la región, qué sé yo, el auditor general de Ecuador está prófugo. El vicepresidente de Ecuador está observado y detenido, creo, por el caso de Brecht. Dilma le echaron. O sea, la acusación de corrupción y de mal gobierno es una herramienta que se utiliza en la política contemporánea en todos los países. A Rajoy lo echaron por tener un partido de coimeros, el Partido Popular en España. La tangente italiana más atrás. O sea que no nos debe sorprender que se use la denuncia de corrupción o de la incorrección ajena y que la justicia actúe muchas veces como un poder que puede favorecer a unos u a otros. El gobierno festeja las acciones judiciales sobre la oposición, sobre funcionarios del anterior gobierno. Ahora, no está seguro que sea el gobierno el que maneja la justicia. No está aprobado, más aún. La Corte tuvo que resolver hace una semana un caso sobre el jefe de la CIDE, que es uno de los puntales del poder en la Argentina. O sea que tampoco la justicia tiene una lógica propia que creo que el gobierno no controla. Como una corporación. Como el gobierno festeja eso, hace creer, y lo aprovecha la oposición, de que en realidad está conduciendo, está manipulando la justicia. Pero eso hay que mirarlo en cada caso. No olvidemos, el gobierno anterior de Cristina de Kirchner, dejó el 10 de diciembre de 2015 con una ministra de Economía condenada por encontrarle plata en el despacho. Jaime estaba detenido y creo que condenado. Tenía a Vudú procesado. O sea que no es cierto que la justicia actúe siempre sobre los que se fueron, sino actúan también sobre el gobierno. Y de hecho, ha habido causas abiertas contra el presidente en los años del propio gobierno de Macri, no procesado, pero sí imputado. O sea, creo que la justicia tiene una... Ahora, si el peronismo aprovecha que el gobierno festeja las acciones judiciales, el peronismo está haciendo uso de un arma de defensa importante. Mire cómo festejan. Eso es porque los están mandando a perseguir, ¿no? Claro, es una estrategia. Y a su vez, sí, es una estrategia. Claro. Y a su vez el gobierno sobreactúa la virtud y prospera. ¿Por qué? Porque lo que las causas de corrupción le producen a los políticos es desprestigio. Claro. Y vos podés ir a la elección con problemas en la economía, pero probablemente el desprestigio sea más oneroso, más grave, más condenado por los votantes que la situación económica. Ahora, siguiendo esa lógica, no se termina de explicar cómo Cristina Fernández de Kirchner, con la cantidad de denuncias que tiene, la cantidad de indagatorias que va a tener que afrontar este año, sigue teniendo un capital político de un 30% después de tantos años de gobierno y de desgaste. Porque tampoco la situación judicial es decisiva. Es otro elemento que hay que ponerlo en la coctelera. Hay que olvidarse de un caso, yo lo suelo citar como un caso clarísimo sobre esta situación. En el año 2011, en el mes de mayo, estalló el caso Schock-Lendler. Madre de Plaza de Mayo, debido, gobernadores, intendentes, 700 millones, Eve de Bonafini. Y todo el mundo pensaba, y todos decíamos, esto cocina al peronismo y la cocina a Cristina. Y en el mes de agosto, septiembre, cuando son las elecciones presidenciales, Cristina ganó por el 54%. Claro. Más bueno, aún, Menem en los 90. El año pasado, no, sí, pero Menem en el 99 el peronismo perdió el prestigio y en el 95 ganó la reelección por otros factores. Pero digo, la convertibilidad. Las denuncias de corrupción eran... Pero no eran tan altas en el 95, ¿no? Eso recrudeció después. Para mí el caso más reciente es que la propia Cristina de Kirchner, que el año pasado, en el 2017, saca 37 puntos en la provincia de Buenos Aires, que son los puntos históricos del peronismo, con debido incendiado en la puerta del tribunal, de Vudú también ya adentro, en una situación... ¿A dónde voy yo? La gente, tengo la impresión de que vota más por razones políticas que por razones económicas,
y que la situación judicial, que uno mira en los diarios y ocupa tanta importancia, en cuanto al voto no es decisivo. Claro. No digo que no sea importante, en cuanto al voto. Y que el público mira otras cosas, y pondera y valora otras cosas. ¿Qué razones políticas? ¿A qué te referís con eso, razones políticas? La gente vota por el candidato que le ofrece futuro. Futuro. El producto del político es el futuro. Así como la vaca produce leche, el campo produce soja, el político produce futuro. El candidato o el partido o el gobierno que pierde la ilusión o la promesa o la seguridad ante el público de que controla el futuro y ofrece un futuro mejor, pierde el voto. O sea, cuando un presidente, por ejemplo, no tiene reelección, pierde prestigio, entre otras cosas, pues ya no tiene futuro. Ahora, Macri, con esta situación crítica de ajuste, ¿puede vender futuro? ¿Es capaz de vender futuro y de convencer en esa venta? Bueno, hoy el público está, y lo demostró en el 2017, que hay un público que le tiene confianza en un tercio del electorado. Así como el otro tercio del electorado cree en Cristina. Cree en el peronismo. En el peronismo. No hablemos de Cristina. ¿Y Lustó? ¿Lustó puede ofrecer futuro? Bueno, eso ya, si vamos personaje por personaje, no. Lustó es un dirigente del radicalismo en la capital federal, que es el único distrito donde no hay Cambiemos. Entonces, Lustó es una herida absurda. O sea, es importante en un partido importantísimo como es el radicalismo, en el distrito villera del país, donde no hay Cambiemos. Por lo tanto, casi te diría que no lo necesitan, porque además la situación electoral del oficialismo en la capital con Larreta y con Carrión no le hace falta una estrella como Lustó, que lo es. Claro. Entonces él está en una dificultad. Aparte, a él le han jorobado la vida no separando las elecciones. Unificando las elecciones de la ciudad, lo han dejado con menos espacio de maniobra. Claro. Pero no nos olvidemos que la unificación en Buenos Aires y en la capital buscó cerrarle el camino a los primos del gobierno que le quieren sacar votos a Cambiemos, que son Massa en la provincia de Buenos Aires y Lustó en la capital. Esa es la razón política y estratégica de haber unificado las elecciones, dejarlos sin camino. Ignacio, tengo una última pregunta. María Eugenia Vidal, supongamos que gana las elecciones, segundo mandato como gobernadora. El politólogo Andrés Malamud dice que nadie sobrevive un mandato doble en provincia de Buenos Aires entero para ser competitivo como presidente, por el nivel de dificultad de esa provincia, y se los come crudos. Bueno, hay que preguntarle a él por qué dice eso. Pero debería probarlo, no yo. Él tiene que probarlo. Pero, ¿cómo es? Me parece que eso no explica nada. Me parece que es una frase, no la quiero descalificar, pero él debería explicar por qué ocurre. Pero Vidal es una candidata, es una de las políticas que se proyecta hacia adelante. No, Vidal es una funcionaria. Primero, no es una política, es una funcionaria. Ocupa la gobernación de Buenos Aires, tiene un alto prestigio de imagen y gobierna con una asociación con el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Desde su ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, hasta sus alianzas objetivas con distintos sectores que venían gobernando la provincia antes del 2015. Ella tiene un armado de gobernabilidad que el primer periodo lo acuñó con Massa, lo sigue manteniendo con Massa, o sea, Massa sigue ocupando posiciones de gobierno. O sea, es un armado de gobernabilidad ingenioso y que les permite gobernar. Ahora, que de ahí salga una candidatura a un futuro que no vemos, a mí yo me reservaría por ahora ese futuro, especialmente para no maltratarla, para no poner la vida en un rol que a lo mejor hoy no le conviene. Hoy tiene las dificultades de ganar una elección y de gobernar, si gana, 4 años. Ignacio, me sorprende esa calificación, esa definición de Vidal como funcionaria y no como política, porque para mucha gente es una líder política con enorme No, ella es una funcionaria con prestigio, ella no tiene locales. ¿Dónde está la agrupación María Eugenia Vidal Corazón? No tiene poder. La vida por Vidal. ¿Eso quiere decir no tiene poder? No digo que no tenga poder. Es que los dirigentes políticos son los que construyen las asociaciones, las estructuras y hacen funcionar la voluntad ajena con herramientas que el resto del público no tiene. Ella es una pieza muy importante del sistema Macri.
No, eso no niega que ella pueda tener un momento de un desprendimiento, por ejemplo, cuando Macri no pueda volver a ser presidente, si sigue habiendo un músculo Macri en la sociedad, buscarán algún macrista que lo represente, puede ser ella. Pero creo que hoy ella no está en ese rol, es lo que quiero decir, no está en ese rol. Muy interesante esa observación. Muchas gracias, Ignacio. No,